Este video trata sobre los puntos de corte con los ejes y los signos de una función real. Para explicar el tema vamos a analizar estos dos ejemplos, la función f de x y la función g de x. Los puntos de corte con el eje x se refieren a los puntos donde la función intersecta al eje x. Como se puede observar, esta función intersecta en estos dos puntos al eje x. Este tiene coordenadas menos 1,0 y este tiene coordenadas 1,0. Los puntos de corte con el eje y hacen referencia al punto donde la función toca al eje vertical, debe ser uno solo. En este caso, esta función toca al eje y en este punto. Sus coordenadas son 0, 1. 0, 1. Los signos de la función se refieren a los lugares en donde la función está por encima del eje de las x, o sea que es positiva, o por debajo del eje de las x, en ese caso es negativa. Por ejemplo, para la función f, vemos que en el intervalo de menos 1 a 1, medido en el eje x, la función está por encima del eje de las x, o sea que es positiva. F de x es positiva, aquí simbólicamente le estoy diciendo f de x es mayor que 0, quiere decir positiva, en este intervalo de menos 1 a 1. F de x es negativa, negativa quiere decir f de x menor que 0 en dos intervalos. Los intervalos se leen sobre el eje x, de menos infinito a menos 1, sería esta parte de aquí, unido de 1 a infinito, que sería esta parte de acá. Ahora analicemos a la función g de x. Los puntos de corte con el eje x pues no tienen. Como se puede observar, esta función g, que tiene dos ramas, en ninguna parte intersecta al eje de las x. Entonces no tiene cortes con el eje x. Puntos de corte con el eje y. Debe haber uno solo, si es que lo hay. En este caso, este es el eje y, es interceptado por la función g en este punto. ¿Qué coordenadas tiene? 0, menos 1. G de x es positiva, simbólicamente g de x es mayor que 0. ¿En qué parte encontramos la función por encima del eje horizontal? En esta parte de aquí. ¿Cómo lo leemos? El intervalo abierto en 1 hasta infinito, de 1 a infinito. ¿Y en qué parte la función g de x es negativa? O sea, está por debajo del eje x. G de x es negativa, g de x menor que 0, en el intervalo de menos infinito a 1, que es esta parte de aquí. A continuación vamos a resolver un ejemplo. Hallar los puntos de corte con los ejes y los signos de la función f de x igual a 3x menos 2. Empezamos por elaborar la gráfica de la función y para eso vamos a completar una tabla de datos. Le damos valores arbitrarios a x, los que queramos. Para este caso vamos a empezar con x igual a menos 2. Lo llevamos aquí y hacemos la operación. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 menos 2, menos 8. Este punto, menos 2 menos 8, lo ubicamos en el plano cartesiano. En x menos 2, en y menos 8, ubicamos el primer punto. Luego le damos otro valor arbitrario a x. Digamos menos 1, lo reemplazamos aquí. 3 por menos 1, menos 3 menos 2, menos 5, lo reemplazamos aquí. Ubicamos el punto menos 1, menos 5, aquí. Luego le damos otro valor arbitrario a x, 0, lo reemplazamos 3 por 0, 0, 0 menos 2, menos 2. Ubicamos este punto, 0 menos 2, está aquí. Le damos otro valor arbitrario a x, digamos 1,
lo reemplazamos, 3 por 1, 3, 3 menos 2, 1, otro valor arbitrario de x, digamos 2, 3 por 2, 6, menos 2, 4, y lo ubicamos acá, 2, 4, y ubicamos también 1, 1. Como podemos observar, al unir estos puntos vamos a tener una línea recta, porque esta era una función lineal, una función de la forma y igual mx más b. Por eso nos dio una línea recta. Bueno. Entonces, construimos la gráfica de la función. Y empezamos a hacer su análisis. Dominio de la función. Si proyectáramos todos estos puntos al eje X, y estos de aquí hacia arriba, al eje X, ocuparíamos todo el eje. Significa que el dominio de la función son todos los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos colocar cualquier número real y vamos a encontrar una imagen para él. El rango de la función lo encontramos proyectando todos estos puntos. Hay que tener en cuenta que la recta sigue creciendo. Todos estos puntos los llevamos al eje Y y estos puntos de aquí los llevamos al eje Y, y entonces ocuparíamos todo el eje Y, todos los reales. Ese es el rango de la función, todos los reales. El corte con el eje X lo encontramos aquí. Pero ¿qué pasa? No es un valor entero. Sé que es un número entre 0 y 1. Es más, la gráfica me muestra que está entre 0, 5 y 1. Pero, ¿qué número exactamente? Entre 0, 5 y 1 hay infinitos reales. Entonces, para eso voy a resolver esta igualdad. ¿En dónde 3x menos 2 es igual a 0? ¿En dónde 3x menos 2 es igual a 0? Este 2 lo paso a sumar. El 3 lo paso a dividir, pero me dice que el x es 2 tercios. 2 tercios es 0,6666. Efectivamente es un número entre 0, 5 y 1. Entonces el corte con el eje x es 2 tercios, 0. El corte con el eje y lo observamos fácilmente aquí. Está cortando el eje y de menos 2, claro, es el intercepto de la función. Entonces será el punto 0, menos 2. ¿Dónde f de x es positiva? Es mayor que 0. ¿Dónde la gráfica está por encima del eje x? Pues vemos que de 2 tercios al infinito. El intervalo abierto 2 tercios, infinito. Por último, vamos a hallar el intervalo donde la función f de x es negativa. Quiere decir que se encuentra por debajo del eje x. Y eso ocurre en el intervalo de menos infinito hasta 2 tercios. Intervalo abierto de menos infinito a 2 tercios. Ahora vamos a resolver un segundo ejemplo. Hallar los puntos de corte con los ejes y los signos de la función f de x igual a 4 menos x al cuadrado. Además vamos a hallar su dominio y su rango. Entonces comenzamos por elaborar la gráfica y para eso construimos una tabla de datos. Le damos valores arbitrarios a x. Empecemos con menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. Ubico este punto en el plano cartesiano. Está aquí. Luego le doy a x el valor de menos 1. El cuadrado de menos 1 es 1. 4 menos 1 es 3. Entonces la imagen de menos 1 es 3. Menos 1 por imagen 3. 3 está aproximadamente aquí, entre el 2 y el 4. Luego le coloco a x el valor de 0. El cuadrado de 0 es 0. 4 menos 0, 4. 0 con 4 está aquí.
Luego le damos a x el valor de 1, cuadrado de 1 es 1, 4 menos 1, 3. 1 va con 3. 1 está aproximadamente por aquí, 3 está aquí, entre el 2 y el 4. Por último le damos a x el valor de 2. El cuadrado de 2, 4, 4 menos 4, 0, 2 va con 0. Esta función no la puedo unir con regla. Si tuviera un curvígrafo grande, pues lo haría. Ahora voy a hacerlo a pulso. ¿Qué se obtuvo? Una parábola. ¿Por qué? Porque esta es una función de segundo grado. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de la variable que está elevado al cuadrado, que es menos 1, es negativo, indica que la parábola es cóncava hacia abajo. E intercepta el eje Y en 4. ¿Por qué? Porque el término independiente es 4. De una vez puedo colocar corte con el eje Y, este punto, 0, 4. Era algo que estaba claro desde el planteamiento de la función. Cortes con el eje X. Hay dos cortes con el eje X. En menos 2,0 y en 2,0. El dominio de la función. Si esta función sigue. Entonces, si proyectamos estos puntos al eje X, pues lo vamos a llenar por completo. O sea que el dominio de la función son todos los reales. ¿Qué significa eso? Que aquí podríamos colocar cualquier número real, cualquiera, y para él siempre encontraríamos una imagen. Rango de la función. Para hallar el rango de la función, llevamos todos estos puntos al eje Y. Vemos que llega hasta aquí, ¿sí? Por este lado también. Entonces tenemos como rango el intervalo desde menos infinito hasta 4. Significa que aquí vamos a encontrar números desde menos infinito hasta 4. No vamos a encontrar un número superior a 4. ¿Dónde la función es positiva? Como podemos observar, la función está por encima del eje de las X en este intervalo. ¿Dónde? En intervalo abierto de menos 2 a 2. ¿Dónde la función es negativa? En el intervalo de menos infinito a menos 2. Unido el intervalo de 2 a infinito.